2 de la tarde, 7 minutitos. Vamos a charlar un poco sobre esta coyuntura, miren. Y vamos a charlar con alguien que nos conoce muy bien. O sea, sí, nos conoce a nosotros, pero más allá de eso, nos conoce, digo, al pueblo argentino, porque es una de las consultoras políticas que viene justamente tomándole el pulso a la sociedad desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene Aresco como consultora, Federico? Estamos hablando de Federico Aurelio. ¿Cómo estás? Hola Nancy, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Cuán- Mirá, la consultora en el 2027 va a ser 50 años. Así 50. que, claro, desde que se fundó en Madrid en Sí. 1977. Claro, y porque Así yo que recuerdo, porque hablaba mucho con tu papá, obviamente, recuerdo cuando él me contaba de los primeros, o sea, imagínense que hace 50 años, digamos, el trabajo de campo era un trabajo realmente, digamos, tan distinto a lo que es hoy, y por eso digo, yo enfatizo mucho en la memoria histórica que tienen ustedes respecto justamente a los sistemas de medición de esta misma sociedad. Eso hace importante, digamos, también los resultados, ¿no? Porque vos mismo te estás chequeando todo el tiempo. Ustedes van a una elección y tienen que confrontar todo el tiempo con lo que fueron viendo o no, y acto seguido corrigiendo lo que se llaman las muestras. absolutamente, es un examen que tenés ahí muy duro porque es un porcentaje concreto que es un resultado electoral versus un pronóstico. Acá no hay una cuestión como por ahí sucede en otras profesiones que dicen, bueno, pero de repente el PBI no creció tanto como estaba previsto porque sucedió tal cosa. Acá ya no hay explicaciones. Acá vos dijiste tanto ¿Y y es el tanto o resultado no? fue Es, tanto. es, es Y, blanco o a- negro. y aparte, como decías vos, Nancy, las metodologías cambiaron muchísimo Sí. y la complejidad cambió mucho, porque, entre otras cosas, lo que más se deterioró a lo largo del tiempo, eh, y más en la Argentina, donde en la década del 80 con el regreso de la democracia, había como una vocación de participación democrática y de todo lo que se refería a eso, como por ejemplo las encuestas, y de esa muy buena predisposición, donde a los encuestadores, que en aquel momento eran presenciales, los invitaban a la Sí, casa, sí, tomaban tomate un un café. café, Me y tocó. demás. Ahora pasamos a una malísima predisposición de la Total. gente, producto de Del el hastío. cansancio de la cantidad de encuestas que reciben y producto de el cansancio que tienen con el humor social. Con la clase Entonces, política, obviamente. Son parte de entonces la, todo o eso sea, el dificulta más. encuestador es parte de la casta. O sea, seguro que si hay un encuestador, hay un político que puso la guita para que ustedes me pregunten y yo a esos tipos no les quiero dar ni mi opinión. Una cosa así, Exactamente. Sí, sí. Bueno, obviamente. de hecho, las metodologías varían en algunas cuestiones y hay que saber bien trabajarlas, cómo ajustarlas. Por eso, porque para no quedarte solamente con los que les interesa la política Claro, y que están y saber, predispuestos a exacto, y saber contestarte. llegar a los que A los que están no les hartos. interesa la política. Obvio. Federico, vamos sobre temas. A ver, yo sé que justamente por eso empecé la nota contando esto, que es una consultora que viene, que digamos Federico y todo su equipo de trabajo, viene teniendo una expertise en esto hace muchísimo tiempo. Y es interesante hablar con ustedes de esta manera. Más allá de los números, contame, porque es importante para nuestra audiencia que se autopercibe antagónica a Milei. ¿Qué tiene en la cabeza aquel que ha votado a Milei y que lo sigue bancando? Contale al oyente, que claramente está en las antípodas, ¿qué piensa ese votante de Milei? Porque mi oyente te diría, ¿por qué todavía no se dan cuenta que este tipo es un HDP y nos está haciendo merde? ¿No? Le, No, le, y aparte la otra presunción es eh, que uno ve en aquellas audiencias que son contrarias a la posición del gobierno obviamente. es, bueno, se le tiene que haber ido la mitad de sus votantes, porque con todo lo que se está transitando no Exacto. puede ser que sostenga el acompañamiento. Y sin embargo, nuestras investigaciones con una estabilidad supina mantiene el mismo nivel de acompañamiento. Frente a tu pregunta puntual, cuando nosotros le preguntamos, hay por supuesto muchos factores, pero los dos que más se destacan es en primer lugar,
por algo que le ha generado un rendimiento muy importante a Milei, no solamente ahora en el acompañamiento de la gestión, sino como uno de los principales factores del voto en el año pasado, que es alguien que le está peleando a la casta. Es Exacto. decir, Milei ese sigue es manteniéndose como, a pesar de que sea presidente, a pesar de que ya usa el avión y el helicóptero y le sube el sueldo a la hermana, igual sigue siendo visualizado mayormente como alguien anticasta. anticasta, anti los que consideran sus votantes los responsables de toda la crisis que Del se mal transita en argentino. Argentina. Perfecto. Y el segundo factor en importancia por el cual lo acompañan no es la valoración de lo que está sucediendo ahora, que ahora te voy a contar cómo es esa valoración, que es muy mala, sino la expectativa de que la situación Va a va a mejorar. mejorar. Perfecto. Es decir, que para darte números, solamente el 9% de los argentinos dice que en estos meses tiene más poder de compra que antes. Es decir, el 91% dice que perdió poder de compra. Obviamente. Entonces vos decís, bueno, pero en esa situación, ¿dónde está el acompañamiento? Bueno, porque a su vez la mitad te dice, bueno, yo estoy peor, pero creo que Pero es voy a culpa de estar Alberto mejor. Fernández, de Cristina y de todos los que estaban hasta ahora. No, pero aparte te dicen, creo que Voy a estar este mejor. esfuerzo que se está haciendo ahora va a permitir que esté mejor en unos meses. Entonces, ahí tenés a la mitad de los argentinos. En Bueno, un perdóname, contexto ahí se entiende, porque obviamente, no sé si Milei, pero sí Santiago Caputo, a quien vos también conoces como yo y otros cuantos, deben estar vilumbrando esto para salir esta noche con un discurso económico a contrarrestar a todos los que dicen esto está cada vez peor y no va a servir de nada el sacrificio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí, algo de eso. seguramente hablarán de los beneficios de las decisiones que se tomaron hasta ahora, sobre todo no tanto en el resultado presente, que eso Sí, no, nadie de la sociedad lo va a convalidar, sino en los buenos resultados que podría generar en el futuro, ¿no? exactamente. Ahora, ahí la gran cuestión respecto a la Para, cuestión de para, fondo para que que te haga creo. una pregunta previa, que es la siguiente. Vos, más o menos en tus números, porque lo estuve mirando, vos decís que la misma cantidad de votantes que tuvo en noviembre para el balotaje es la cantidad de gente que hoy lo banca a Milei. Así es. 56%, perfecto. Me detengo ahí y te pregunto lo siguiente. Hasta ahora, Macri y Alberto Fernández, que son los dos últimos, digamos, gobiernos que tuvimos, del balotaje, de lo que sacaron en el balotaje, a la percepción de la gente con respecto a ellos a los primeros 3, 4 meses de gobierno, ¿estaban en el mismo número? ¿Habían caído o estaban arriba? Macri estaba en los mismos números y Alberto es distinto porque Creció por la a él pandemia. le tocó la pandemia que lo Claro. llevó a las nubes, entonces había subido brutalmente por otros factores. Pero la cuestión ¿es habitual que haya un compás de espera o luna de miel en los primeros meses? Sí, Sí, es total. habitual. Lo que no es tan habitual que siga sucediendo en un contexto de ajuste y de pérdida de poder adquisitivo tan fuerte como el que se está dando. Claro. Y ahí es donde juegan los otros factores que charlábamos, como es el enojo acumulado de una parte importante de la sociedad, que te dicen, bueno, pero por lo menos es alguien distinto que le está peleando a la casta. Yo un diálogo habitual que uno tiene con comerciantes, con empresarios y demás, te dicen, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, acá estoy, menos 30, menos Claro. 40%. Ah, bueno, preocupado, sí, sí, preocupado, pero menos mal que se fueron los que estaban Totalmente. antes. Entonces, ese es uno de los argumentos. Por supuesto que esto no es forever, ¿no? No, Esto, no, no, la obviamente que no. cuestión que habrá que estudiar, que estamos estudiando, es en qué momento, si no empieza a visualizarse que hay una mejora de la economía, que ahí se está trastocando un poco la problemática de la gente con la economía, donde se observa que la inflación puede estar bajando, pero crece la preocupación por la recesión y los problemas de empleo. Entonces, no va a ser simplemente que porque se resuelva la inflación, la gente va a estar contenta, porque si la inflación es reemplazada por Por el problema en el recesión. empleo y la Claro, recesión, totalmente. el enojo con la situación va a mantenerse. Entonces, de acá a fin de año, si no se visibiliza una mejora en la situación económica, es probable Que la luna de miel se haya eh, perdido, se haya que pierda terminado. una parte, no Eso, todo, Nancy, no no, todo no, no, porque no.
porque hay una parte importante que tiene más que una motivación económica, una motivación política, y esa parte Lo va a va a seguir seguir sosteniendo aguantando. con el No, tiempo. obviamente. Ahora, digamos, la otra cosa que te pregunto es la siguiente. A mí me sorprende, y te lo tiro como casi una propuesta de investigación de mercado. Me sorprende cómo las nuevas generaciones, porque convengamos, yo hoy lo pensaba respecto, por ejemplo, a lo que van a cobrar los jubilados. Y que los jubilados cobraron en 2 cuotas este mes que viene se esperaba expectante a ver si la famosa suma fija la podían subir un poquitito y la dejaron en 70 lucas, que es lo que prometió Alberto el año pasado. Así que imagínate que eso hace que todavía sigan perdiendo aún más, ¿no? Los jubilados en cuanto a su poder adquisitivo. Pero, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el método de información que tienen las nuevas generaciones? Y cuando te hablo de nuevas generaciones te lo extiendo hasta los 35, 40 años. Y te digo por qué. Porque me pasa de notar, yo siempre hablo de verdades de TikTok, ¿no? Milei tiene una característica. Ejemplo, la semana pasada el Senado de la Nación se aumentó los sueldos. Y la percepción por el tuit de Milei es que en realidad de nuevo fue la casta. Porque Milei no reconoce que sus propios, digamos, que hubo una anuencia del gobierno para que esto sucediera, porque si no, hubieran levantado la mano los libertarios diciendo que conste en actas que nosotros no votamos. Posiblemente Victoria Villarruel no hubiera cedido a que se votara en tablas, sino que se votara nominal, etcétera, etcétera. Pero noto que esa verdad, que es una verdad, porque esto no es discutible lo que estoy diciendo, lo dijeron los constitucionalistas, lo que entienden, no le llega al votante de Milei, porque rechaza al toque, y con esto de los ¿cómo se llama? Guarismos, no, pero digamos, cómo te maneja, digamos, el algoritmo, cómo te maneja, digamos, qué ves vos y qué no ves, rechazás porque no te gusta. Entonces digo, está viendo también una manera muy diferenciada de cómo informarse por parte de los votantes. Tal cual. Mira, la cuestión de los jóvenes es una cuestión muy profunda, que lo estamos estudiando, que lo venimos estudiando y que tiene distintos factores. Ahora te voy a decir exactamente esto, que es uno de los factores, que es por dónde se informan. Claro. Pero el origen, es la problemática del COVID, que fue muy distinta en los jóvenes que en el resto de la gente, y ahí es Totalmente. donde tiene el sustento Milei, porque de la misma manera que yo te digo, tiene 55% de acompañamiento, no significa que en todos los segmentos está Sociales o bien. etarios, claro. Exacto. Lo que pasa es que en este momento de compás de espera, en algunos está bien y en otros está equilibrado. Por ejemplo, en las edades, entre los menores de 35 está claramente bien y en el resto está bastante equilibrado. En el sexo, entre las mujeres está equilibrado, entre los hombres tiene un claro saldo positivo. En las áreas, en el Gran Buenos Aires tiene saldo negativo, en la ciudad de Buenos Aires tiene saldo equilibrado y en el resto del país tiene saldo favorable. Positivo. Respecto a los medios que vos decías, ya hace un tiempo que las redes sociales es la principal fuente de información de las noticias por parte de todos los argentinos, no solamente los jóvenes. Pero para darte una idea, el 38% te dice redes sociales, ¿no? En el conjunto de la población. Eso entre los jóvenes es el 60%. Claro. Es decir, el De cómo está 70% hablando, perdón, está hablando Federico Aurelio sobre cómo se informan los más jóvenes, o sea, ustedes, porque están escuchando la radio, un programa político, eminentemente político como es todos los mediodías, están dentro de el 10%, me atrevería a decir, o 15% de la población que se informa con medios tradicionales y escucha debate político, ¿no? El resto Bueno, de las... estuviste muy cerca Y porque sí, es el ahí 9% en está, el conjunto de la población. Y entre los jóvenes es el 3%. claro. 9% en el conjunto de la población. Lo que pasa es que vos acá, como tenés la transmisión en redes también, entonces por Claro, ahí los vos estás... cortes. Claro, lo que pasa es que hay que vos mejorar. Yo, por ejemplo, tengo que mejorar en decir más rápido lo que quiero decir y bajar línea para que quede cortito y pueda ser subido a TikTok y entonces
mi manera de comunicarme, aunque sea, le llegue a alguno. Yo, de hecho, vos sabés que, digamos, tomándome un trabajo, porque yo creo que obviamente no me salieron dos hijos libertarios porque sí, digamos, he tenido parte, digamos, de complicidad en esto, en dejar pasar, digamos, algunas cuestiones, entre otras cosas, de no explicar. Ahora están en condiciones de escuchar cuando yo les explico sin apasionamiento, simplemente le digo, miren, vieron que Milei habla, por ejemplo, de libertad de todo. Bueno, tuvo que comerse la libertad de las prepagas. ¿Por qué? Y porque Milei está aprendiendo que quizá la teoría que él tenía no era, digamos, ideal o la mejor. Y empieza a notar que hay gente mala dando vuelta. Te juro, apelar a ese tipo de razonamientos para que justamente no entiendan que, digamos, las regulaciones determinadas, históricas, y que además no solo están dadas por la Constitución, sino justamente por las leyes consensuadas por generaciones de políticos en la Argentina, por algo están. Así es, y me parece que volviendo a tu programa, la importancia, no solamente en cortos para TikTok o alguna otra red, sino también me imagino que debe estar en las redes tipo YouTube, Obvio. Stream y todo lo demás, que son las vías por las cuales mucha Hoy gente se hoy está. únicamente se informa. Sí, sí, obviamente. Por eso no salís por teléfono, sino que te pedí por favor que salieras el que está mirando en YouTube lo está mirando además a Federico. Bueno, entonces así estamos. Y decime otra cosa, Federico, hablando de el otro público, el que sí nos está escuchando, que mayoritariamente no ha votado a Milei, no cree en nada de lo que está pasando, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves? O sea, yo siento que en esta gente hay una especie de sensación de desamparo, no ya solo por el presidente, sino porque obviamente la oposición está intentando ver cómo se rearma y con un cuestionamiento muy fuerte, porque es lógico, ¿no? O sea, perdieron las elecciones y por algo la perdieron, entonces una parte de autocrítica tiene que haber, pero en el medio de la autocrítica salen cuestiones que son casi despiadadas, ¿no? El peronismo está en un proceso muy complejo. Sí, sí, yo te diría que de ese 45% que hoy valora negativamente a Milei, hay un tercio que es un núcleo duro opositor que independientemente de las cosas que haga Milei, bien o mal, va a estar en En contra, contra. de la misma manera que tiene un tercio a favor. Y después se le suman 12-13% que puede llegar a variar su opinión o incrementarse dependiendo del resultado económico. Yo no veo hoy a la sociedad, y menos en un año no electoral, pensando Milei o tal figura de la oposición. De hecho, no hay ninguna figura de la oposición que hoy esté presente en la cabeza de la gente, ninguno se ha reposicionado positivamente, habitualmente o mantienen el saldo negativo que ya tenían el año pasado o lo tienen peor todavía el saldo, con lo cual no lo veo hoy el dilema Milei o algún dirigente de la oposición. Por supuesto que el año que viene, todos aquellos que estén descontentos con la gestión Milei van a buscar una herramienta electoral para votar en contra del gobierno. Pero hoy todavía no le están queriendo poner nombre y Claro. apellido y ahí estará las virtudes que muestren la dirigencia de la oposición en cómo generan alianzas, cómo se posicionan individualmente y qué mensaje le generan a la sociedad, pero que va a tener que ser un mensaje bastante distinto al que emitían hasta Hasta ahora, ahora, porque, totalmente. Tienen que aprender eso, porque eso queda clarísimo, exactamente. eso queda clarísimo. Decime una cosa, Federico, por último, mañana hay una marcha convocada, digamos, por las universidades nacionales estatales, pero a la que a mí me da la sensación, y quizás esto es por mi cristal, ¿no? Obviamente, por mi manera de mirar, que se está sumando un montón de gente realmente preocupada porque, digamos, lo malo de la política no se termine llevando puesto justamente algo que no deja de ser un valor social, un valor casi de identidad de la Argentina. La Argentina tiene identitariamente a la universidad pública como un valor nuestro, más allá de si llegaste a la universidad o no, o sea, va más allá de eso. Me parece que ahí a Santiago Caputo se le está acabando la tortuga. ¿Cómo lo ves vos? Mira, el tema de la universidad pública es uno de los tantos temas que independientemente del acompañamiento general que tiene el gobierno,
hay mucha gente que está en desacuerdo con muchos temas específicos, entre ellos el tema de ajustar el financiamiento a la universidad pública. Te puedo mencionar ese, te puedo el de privatizar las empresas públicas, te puedo mencionar el de sacar los subsidios. Es decir, hay muchos temas específicos de gestión de gobierno que por ahí muchos todavía no se llevaron a cabo, que hay más desacuerdo ¿Qué que acuerdo? acuerdo, y que todo eso en un contexto donde la gente no visibilice la recuperación de la economía, va a contribuir a afectar el humor social con la gestión de gobierno. Este tema, coincido con vos, que si en el día de mañana, independientemente del acuerdo ultramayoritario que tiene por parte de la sociedad de que se financie a las universidades públicas, aparecen los dirigentes denostados, aparecen hechos de violencia de un grupo minúsculo como hubo cuando se trataba la ley del ómnibus Exacto. y el DNU y demás, y los medios se van a centrar en eso y no en la cuestión de fondo que es la problemática Mayorito, de la claro. universidad pública, sino en los 15 que tiran piedras o en los 20 dirigentes que hoy están mal posicionados, que quieran capitalizar la movilización de mañana, Claro. va a descremar este reclamo, y la gente, más que prestarle atención a la cuestión de fondo, van a ver que esto es una herramienta más de la dirigencia que no quieren ver. Exactamente, sí. Por eso, digamos, sería interesante que los que han sido candidatos, los que fueron presidentes, Alberto ayer posteó diciendo que hay que ir a la marcha. Dicen que Sergio Massa quiere movilizarse también. Digo, a mí me parece que la mayor contribución a la marcha de mañana sería que se queden en sus respectivas casas. Se los pido de corazón porque van a manchar la marcha directamente, mancharla. Es mi opinión, no te quiero dejar pegado con mi opinión, pero aproveché para contar un poco esto. De todos los temas, Federico, que la gente no está bancando, a pesar de bancar al gobierno de manera mayoritaria, como dijiste, ¿cuál es el que menos? O sea, ¿cuál es el que más, digamos, mayor oposición tiene por parte de la gente? Bueno, habitualmente son aquellas cuestiones que afectan a más gente. Por ejemplo, el tema de sacar los subsidios, el ajuste de tarifas, porque esto le afecta a casi Claro, todos. Después, el tema de la universidad pública preocupa, pero aquellos que no están hoy con alumnos en la universidad pública, por ahí no les afecta dicen, bueno, tanto, claro. yo pienso esto, pero no me toca el día a día. O el aumento del transporte, digamos, que fue el tema de hoy. O el aumento del transporte si no lo tomas. Pero habitualmente lo que está siendo más mayoritario y con mayor preocupación, teniendo en cuenta que viene de la mano de un ajuste de bolsillo fuerte que viene teniendo, no solamente en estos últimos meses, sino en los últimos años, los argentinos, es todas aquellas cuestiones como sacar subsidios o los ajustes de tarifa que están habiendo, Perfecto. tanto de los servicios públicos como del transporte. Obviamente. Federico Aurelio, presidente de la consultora Aresco, muchísimas gracias. Presenta Maxi Consumo.